Hola a todos, con este look bastante cuarentenil les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la serie Crímenes y Criminales de Tucumán. Hoy, el capítulo número 5 llega con una historia de un crimen paradigmático ocurrido en 1921 en la ciudad de Concepción y que, como ya veremos, nunca terminó de resolverse. Sean bienvenidos a El asesinato de Estanislao Uraga. Estamos en un año peculiar, 1921, con un Tucumán que la prensa pintaba como sumido por el caos social. Las intervenciones federales se sucedían a los dos periodos de gobierno del primer gobernador radical de la provincia, Juan Bautista Vascari. Y efectivamente, ¿por qué hablo acá de dos periodos de gobierno? Porque Vascari asume la gobernación con las cámaras legislativas no siendo oficialistas. Se dicta una intervención federal para que pueda retomar el gobierno Vascari con cámaras afines. Eso sucede, vuelve al gobierno, no le va nada bien y para 1919 todo el desastre termina en una nueva intervención y el fin del gobierno de Vascari. En medio de todo este periodo turbulento, de caos social, como dice la prensa, los tucumanos se despertaban el 15 de enero de 1921 con la noticia del asesinato de Estanislao Uraga. Para saber con mayor exactitud quién fue esta persona, pueden ver, acá les dejo arriba, les va a aparecer una pestañita, si no en la descripción del video, el último capítulo de Historias Express de Tucumán. Político liberal, miembro de la élite concepcionense y, como decía el diario El Orden, vecino respetable y prestigioso, con arraigo y simpatías en todo el sur de la provincia, de donde llegó el eco de la impresión producida por su muerte. Se lo adjetivaba como el patriarca de la ciudad, responsable de todo el progreso que había llegado a la actual Perla del Sur. Había ocupado todos los cargos habidos y por haber a lo largo de su vida, desde juez de paz hasta la intendencia de la ciudad de Concepción. El día 16 de enero se realizaba el sepelio, con una gran concurrencia de personas, como podemos ver en estas fotos de archivo. Abro paréntesis, quiero agradecerle a Claudia Noguera Uraga por haberme permitido en su momento sacar fotos del archivo familiar, sin las cuales yo no les podría estar mostrando estos documentos. Cierro paréntesis. Este hecho, el asesinato de Uraga, despertó una gran conmoción en la opinión pública. Una conmoción que llevó a que surque por toda la sociedad la pregunta de quién mató a Uraga. En el momento del sepelio, los discursos de personalidades como Roberto Ponza y Arturo Ferró abogaban por el esclarecimiento del crimen. El Partido Liberal inclusive lanzaba panfletos casi proselitistas, se podría decir, en su memoria. Telegramas de distintas personalidades de la provincia llegaban hasta Concepción para dar su pésame. La casa del suceso estaba ubicada en calle España, cerca de la Plaza Mitre. De acuerdo con el diario El Orden, este domicilio tenía dos habitaciones que daban a la calle. En una dormía Estanislao y en otra su hijo Luis, y hacia el interior había una serie de habitaciones donde dormían sus hijas. Al diario le llamaba mucho la atención encontrar el móvil del crimen. Como bien lo describen, dudaban que pudiera haber sido un robo en este primer momento, ya que por más de ser presidente en ese entonces del Consejo Deliberante, Uraga no pasaba por una buena situación económica, ya que su domicilio era todo lo humilde que pudiera ser. En esa primera reconstrucción se estimaba que los asaltantes
al conseguir un pequeño botín de armas de la habitación de Luis, habían sido descubiertos por Estanislao Uraga al momento en el cual trataban de escapar a través de su balcón, siendo baleado en el estómago y en el cuello. Heridas mortales, como podemos leer en este pequeño fragmento, que acabaron con la vida del patriarca concepcionense en cuestión de minutos. Las detonaciones despertaron a sus hijos, que acudieron sin éxito en la ayuda de su padre. Por parte de la policía, en las primeras pesquisas se encontraban unas ropas abandonadas frente al domicilio, también con una libreta de direcciones con nombres que eran aprehendidos como principales sospechosos de primer momento. A esto se sumaba una crítica del diario a la empresa de luz y fuerza de la Villa de Concepción, que esa madrugada del 15 de enero había dejado sin luz a toda la ciudad, siendo momento propicio de los asesinos para poder actuar. Como lo decía el enviado especial, el pueblo de Concepción se encontraba sumamente alarmado y preocupado por el hecho. Como parte de un proceso de construcción social a través de la inmigración que se venía dando, ya en menor medida, pero que todavía se venía dando sobre la provincia, el cronista del diario El Orden nos dice sobre Uraga, ¿no? Era el señor Uraga uno de los pocos hombres que van quedando cuya sangre vasca circulaba en toda su pureza y que servía y servirá de modelo por su austeridad a las generaciones que se vayan sucediendo. Del día 17 de enero rescatemos este croquis que vemos acá, como una manera de orientarnos espacialmente por el lugar de los hechos. El Orden continuaba haciendo gala de los imponentes momentos del sepelio, brindando una serie de datos que hacía a esa imagen que podemos ver a través del archivo familiar. Interesa que veamos cuáles fueron las primeras conclusiones a las que llegó la policía, las cuales daban vueltas en que Uraga había sido asesinado con el arma robada de Luis, donde el primer disparo se efectuó estando él parado, mientras que el segundo ya lo recibió de sentado y en posición inclinada. La pregunta que nos dejaba esta nota empezaba a construir una especie de móvil del crimen. Este hecho, ¿fue un robo o fue una venganza política? Los diarios, siempre cuando hay un hecho de estas características, lo cubren con toda la espectacularidad y seguimiento necesario. Es así que para el día 18 tenemos una nueva nota del crimen en donde el diario sigue hablando de hipótesis ligadas al robo, a la venganza, ahora sumando una cuestión de intereses y poniendo el foco en una principal sospechosa, Perfecta Rogelia Fregenal, nombrada este día como Perfecta Juárez, sirvienta de la casa, de 17 años y que dormía en el corredor del domicilio. Como podemos ver, afirmaba que Fregenal se encontraba incomunicada y vaya a saber qué medidas se tomaron sobre la joven, ya que para el día 19 ella habló. Efectivamente decía que era la entregadora. Sus palabras quitaban otra hipótesis del medio que el diario había deslizado, y era cierta culpabilidad de los hijos de Uraga. Siempre es importante entender que al momento de esto que les voy a comentar, de las palabras de Fregenal, todo se da de acuerdo al diario El Orden como una comunicación extraoficial. Perfecta afirmaba que el viernes anterior había conocido dos sujetos en la Plaza Mitre, quienes la habían galanteado, uno de ellos la había galanteado, y habían quedado en encontrarse en el domicilio de Uraga en un día determinado, el día del suceso trágico, en el cual Fregenal quitó los postigos de ingreso al domicilio, esperando la llegada de estos dos sujetos, quienes finalmente ingresaron al domicilio, abordaron a Fregenal y le exigieron que le dijera dónde se encontraban todos los elementos de valor de la familia, algo a lo cual ella accedió. Por más que suene paradójico, para el día 22 de enero empezaba a desanudarse un hilo que nunca se iba a desanudar. ¿Qué quiero decir con esto? Se conocía el nombre del primer culpable,
alguien sobre quien ya hablé en este canal, más precisamente en el capítulo anterior, Ramón Reynoso alias El Gauchito. El diario El Orden sacaba una edición extraordinaria en la ciudad de Concepción, siendo aclarada que la impresión corría a cuenta de la imprenta de los hermanos Geria. ¿Cómo se encontraba Ramón Reynoso culpable? Su tío, Antonio, sindicado como el asesino, literalmente deslindó su responsabilidad y le dijo a la policía: no fui yo, fue mi sobrino. En este día conocemos un poquito más de la historia de Fregenal, de 17 años para ese entonces según su declaración, proveniente de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, y domiciliada para ese entonces junto a su familia en Alto Verde. Además llevaba 2 meses trabajando en la casa de don Estanislao Uraga. Acá la nota da una pequeña vuelta, siempre bajo la figura de Fregenal, en donde se afirma que ella podría reconocer a los acusados porque se acordaba de sus caras. Es así que le muestran a Antonio Reynoso, a quien lo acusa. Efectivamente, le dice a la policía que Antonio Reynoso había estado esa noche dentro del domicilio. Mientras tanto, esta persona, Reynoso, seguía negando la verdad. El oficial Barros Sosa lo lleva a interrogatorio, un interrogatorio que termina con una confesión. Antonio Reynoso dice que efectivamente estuvo ese día, acompañó al asesino y acompañó a un cómplice de nombre Julio Gregorio Leiva. A pesar de esto, Antonio Reynoso continuaba afirmando la culpabilidad de su sobrino, autor material de la muerte de Estanislao Uraga. Reynoso, en este caso no Antonio sino el Gauchito, para ese entonces contaba con 19 años de edad y más de 30 entradas en las comisarías de la zona. Era el prototipo de bandolero según los cronistas del diario. Un punto interesante daba cuenta de que la vida delictiva del Gauchito había comenzado a los 9 años bajo la compañía de cuatreros legendarios de la provincia de Tucumán, de lo cual para este entonces, e inclusive como vimos en el capítulo anterior del Gauchito Reynoso, no hay ningún tipo de información verídica. Para este punto se anuda aún más la investigación, ya que se empiezan a dar una serie de rumores de dilaciones y malos manejos en las investigaciones, algo que el Orden desmentía el día 26, como podemos ver en la nota. Los sospechosos, sorpresivamente para este entonces, cambian un poquito. El Gauchito Reynoso seguía siendo considerado el autor material, acompañado por Martín Leiva, Marcelino Pascual Peralta, hermano del famoso mate cocido, a quien ya vimos en el capítulo de la entrevista a los reos en la cárcel, y otro sospechoso llamado José Adán Flores. Las investigaciones efectivamente se van oscureciendo bajo una serie de denuncias contra el comisario concepcionense Eulogio Toledo Molina. Se suceden los meses, las notas se van espaciando y volvemos a recibir información el 29 de julio, donde el juez de la causa, Jorge Terán, dictaba una serie de medidas respecto a este crimen, entre las que se contaban, como podemos ver en imágenes, la suspensión de las funciones de Toledo Molina por el plazo de 15 días ante las irregularidades de la investigación, el envío al juzgado de todas las pruebas necesarias que dieran cuenta del abuso de autoridad de la policía para con los acusados y por la filtración de información hacia distintos medios. Y finalmente, lo otro destacable, el de convertir en prisión preventiva las situaciones de José Adán Flores, Perfecta Rogelia Fregenal, Marcelino Pascual Peralta y Antonio Reynoso. Las perspectivas no eran buenas. Se probaba que la policía había actuado con abusos contra los acusados y, como decía el cronista del diario El Orden, J.C. Lanza Colombres, un día después, el 30 de julio, digo que este crimen quedará impune, pues no tardará en llegar el día en el que los hechos se encarguen de darme la razón, y será cuando el juez de sentencia ordene la liberación de todos los detenidos, y entonces será demasiado tarde para buscar a los verdaderos autores, a quienes hoy en día se deja puerta franca. Efectivamente, en las medidas de Terán se daba cuenta de autos de prisión contradictorios,
ya que no se podía probar fehacientemente la culpabilidad de los acusados. Eran sospechosos, pero en el medio había estado los abusos de la policía. Como podemos entrever la situación, el cauce por el cual se llevó al caso fue diluyendo la situación en un sinnúmero de irregularidades que llevaron a que muchos de estos acusados efectivamente tuvieran su instancia dentro de la cárcel penitenciaria de Tucumán. En efecto, la discusión ahora pasaba a diluirse en el diario sobre lo que el juez Terán había dicho revelación de secretos, y sobre el cual el orden se encargaba de contestar en sucesivas notas. Entre las luces ensombrecidas por las intervenciones federales, Toledo Molina pedía reconsideraciones por su falta. Martín Leiva se fugaba del calabozo de la Casa de Gobierno en plena luz del día, y el gauchito Reynoso era atrapado bajo seudónimo en la ciudad de Aguilares, y por el empleado Barros Sosa inclusive, aquel, si recuerdan, que fue el que le hizo el interrogatorio a Antonio Reynoso. Como si de un cúmulo de negligencia se tratase, el caso se pierde, se olvida, e inclusive hasta el día de hoy, en mi caso, nunca pude encontrar una sola foja del expediente judicial. No pude encontrar un solo elemento más allá de lo que me decía la prensa de este crimen olvidado, que puso patas para arriba al aparato policial y al poder judicial. Reynoso y Leiva, luego de esto, se hicieron de un renombre. Peralta pasaría un par de años encarcelado, denunciando el diario El Orden, como vimos en el video de los reos, torturas por parte de la policía para poder confesar algo que realmente no era así. Perfecta Rogelia Fregenal se perdió en el tiempo. Un sinnúmero de dudas todavía me rondan en la cabeza al armar este caso para traérselos a ustedes. ¿La muerte de Estanislao Uraga fue un robo, una venganza o efectivamente una cuestión de intereses? Espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de la serie. Ya saben, si les gustó pueden darle un like, compartirlo, suscribirse al canal que es gratis y por qué no darse una vuelta también por los links que van a ver en la descripción del video. Nos vemos en el próximo capítulo.